Dios te bendiga en esta hermosa mañana del Señor, una mañana gloriosa que Dios ha hecho para adorar, glorificar su nombre. En este día tan especial, desde la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, en Santa Olalla, Bayamón, desde este espacio, programamos el programa Encuentro con la Palabra y le damos la bienvenida a todos aquellos y aquellas que se conectarán a través de este medio. Qué bueno poder saber que Dios es un Dios hermoso, maravilloso, poderoso, que puede obrar de manera especial en nuestras vidas. Y en este día, ¿verdad? Queremos en este espacio traer una palabra de Dios, una palabra de fortaleza, una palabra de poder, de autoridad sobre tu vida, una palabra que traiga aliento a tu corazón y que a su vez te acerque más a Dios. Ese es el propósito de la programación Encuentro con la Palabra, que ya este año, en el mes de octubre, que estamos, ¿verdad?, viviendo, aparecen muchas cosas, ¿verdad? Muchas situaciones alrededor de los seres humanos, y en medio de cada una de ellas el Señor siempre tiene una palabra, una voz de aliento, una respuesta en medio de cada crisis. Así que en este día tan especial le habla la pastora Sonia Rosado Febus de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santa Olalla. Les saludamos en este espacio de encuentro con la palabra y anhelamos que en el nombre poderoso del Señor tú recibas de Dios algo especial. ¿Qué le parece si comenzamos orando? Dios de la vida, ante ti estamos. Tú eres el buen pastor, el dador de la vida, aquel que nos podemos acercar confiadamente ante tu presencia y reconocemos que tú eres bueno, que tú eres poderoso para obrar, que ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes. Y en esta mañana te adoramos con todo nuestro corazón, Señor, y ante ti nos presentamos y presentamos esta programación. Permite, Padre amado, que cada vida que se conecte a través de este medio, cada vida, Señor, que se conectará luego de esta transmisión, seas tú obrando en sus corazones de manera especial, Señor, y que esta palabra tuya, que es poderosa, Dios, sea sembrada en sus corazones con el propósito que ya tú de antemano has establecido para bendecirles y ayudarles a seguir hacia adelante. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. A todos aquellos que se van conectando, les invito a que nos saluden, nos escriban por ahí, ¿verdad?, una palabrita de saludo, y a su vez, escuche bien, si usted tiene una petición especial. Siempre nos gusta al final de la programación orar por las peticiones, orar por las personas que se han conectado, ¿verdad? Y también presentarles delante del Señor en medio de sus situaciones. Si su petición es anónima, también la puede poner, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Lo que queremos es, luego de intimar con la palabra de Dios, al final de la programación, orar por ti, orar por tu familia, para que Dios se glorifique de manera especial. Así que espero sus saluditos por ahí para poder saludarles. Bien, en el día de hoy tengo un tema especial. El tema es: hazme saber el camino. ¿Te has sentido alguna vez que vas para un lugar y de momento se te pierde la ruta? No sabes cómo llegar, se te perdió el norte, o si pusiste el GPS se dañó,
o te metió por otro lugar, otra ruta que tú desconocías. Y en medio de esa situación te sientes cargada, cargado porque no sabes cómo llegar al, ¿verdad? Cómo dirigirte por ese camino, cómo llegar a tu destino. Así que en este día, este tema, hazme saber el camino, pretende mirar, que puedas mirar, que abras tus ojos espirituales y observes bien cuál es el camino que Dios tiene para tu vida. Así que esto está basado, ¿verdad?, en el Salmo 143, verso 8. Salmo 143, verso 8, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, hay una ilustración bien hermosa que a mí me encantaría compartirla con usted, ¿verdad? Si usted tiene alguna petición, recuerde escribirla y enviarla o saludarnos. Queremos hacerte parte de nuestra programación y al final orar por ti. Muy bien. Dice la ilustración bajo el tema hazme saber el camino. Dice de la siguiente manera: un viajero se internó en un vasto bosque, siguiendo un sendero que parecía ser seguro. A medida que avanzaba, que iba caminando, el camino se bifurcaba una y otra vez, hasta que finalmente se dio cuenta de que estaba totalmente perdido. En su mochila llevaba una brújula, pero en medio de su desesperación no la había consultado. Cuando por fin la sacó, la alineó con el norte. La brújula lo guió hasta un arroyo y el arroyo lo condujo de regreso al pueblo. El viajero comprendió que mientras ignoró la brújula, su corazón fue su guía y lo había llevado a extraviarse. Así muchas veces nos sucede a nosotros los creyentes, ¿verdad? O los seres humanos. Cuando caminamos por los senderos de la vida sin consultar a Dios, sin decirle a Dios, muéstrame el camino. Cuando la confusión nos rodea, necesitamos volver a la brújula del alma, a la misericordia y a la dirección de Dios. Ese es quien nos guía por el camino correcto. Saludamos a Leila Rivera, Dios te bendiga. Estaremos orando por tu esposo, por liberación al final de la programación. Muy bien, en este momento, ¿verdad? Fíjese, como primera parte, luego de esta ilustración, quiero traerte el contexto del texto bíblico que leímos del Salmo 143. Este salmo es una oración de David, en medio de una profunda angustia. Es parte de los salmos llamados penitenciales, como el Salmo 51, que también, ¿verdad?, es parte de los salmos de David. Así que en medio de este salmo que leímos, de ese texto bíblico, tenemos que decir que David estaba siendo perseguido, posiblemente por su hijo Absalón, y se siente emocionalmente cargado, exhausto, atribulado,
en un momento sumamente difícil, atraviesa por este dolor donde está siendo perseguido y emocionalmente se siente perdido, sin norte. Espiritualmente se siente abatido y sin claridad sobre qué podía hacer en medio de su situación. ¿Te has sentido así alguna vez? En los versículos anteriores que leímos, David clama por misericordia y por liberación. En ese Salmo 143, del 1 al 7, vemos a David desesperado, clamando delante de Dios para que Dios haga algo en presencia de sus enemigos. Entonces, en medio de esto, David clama por misericordia, clama por liberación. En el verso 8, que fue el texto bíblico que leímos al comienzo, su oración cambia de tono. Busca dirección, pero también busca renovación interior. Así que David no solo quiere que Dios lo libre de la situación que está lidiando, sino que también anhela que Dios le muestre el camino correcto a seguir en medio de sus circunstancias. Por eso es que le dice a Dios: hazme oír por la mañana tu misericordia. Y mire qué interesante, porque cuando llega la noche oscura, cuando llega el momento en que no sabes qué dirección tomar, cuando llega la crisis y llega el momento de la prueba, esa noche oscura te garantiza que vendrá la mañana. Y en la mañana, esa mañana simboliza un nuevo comienzo en Dios, el renacer de una nueva esperanza. Tras la noche de angustia hay una nueva esperanza en la mañana. Así que David pide a Dios que le permita oír su voz. Esa voz de la misericordia de Dios al comenzar el día. Porque solo esa voz puede renovar nuestra fe. Renueva la fe de aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Miren, en el hebreo, en el idioma hebreo, Chesed se traduce como amor fiel o misericordia leal. No es una emoción pasajera, no, sino que el amor constante de un Dios que no abandona en medio de la crisis. Es el amor de Dios que nos mantiene firme en medio de toda situación. Así que cada mañana podemos buscar no solo nuestras metas del día, sino también podemos buscar escuchar la voz del amor de Dios en nuestras vidas, que da un propósito a cada jornada, a cada caminar. Esa segunda parte del texto bíblico: porque en ti he confiado. Esta es la razón de su petición. Su confianza no está en estrategias humanas. La confianza de David estaba en el Dios vivo y poderoso. Ese mismo Dios que todavía sigue ofreciendo su ayuda en medio del quebranto. Así que la fe es el puente entre la angustia y la guía divina. Como dice el libro de Proverbios, qué interesante, mire esto, Proverbios capítulo 3,
Versos 5 y 6, mira lo que dice. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Qué interesante. Si confiamos con todo nuestro corazón en Dios, Él enderezará nuestros caminos, nuestros pasos. Así que cuando la confianza está en Dios, cuando incluso en medio de tu oscuridad, en medio de lo que puedas estar viviendo, si tu confianza está en Dios, se vislumbra dirección, porque Él alumbra en medio de la oscuridad. Óigame, el texto bíblico sigue diciendo, hazme saber el camino por donde ande. Aquí en esta afirmación, en esta petición que hace David de la palabra, hazme saber el camino, o sea, le está pidiendo a Dios, significa dirección moral y espiritual. Así que David no pide simplemente un escape de un problema, sino él pide firmemente sabiduría para andar rectamente. Esto implica un deseo de obedecer a Dios, no solo de ser guiado. Y obedecer a Dios implica que no importando las circunstancias que tú estés viviendo, cuando Dios te pida algo, sé obediente a ese llamado. Mira, hay un comentario de Matthew Henry, un escritor, que escribió lo siguiente, dice, no basta con ser librado del peligro, es necesario ser enseñado en el camino de la obediencia. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros, aleluya, caminamos en ese plan divino de Dios, las cosas son diferentes. Porque Dios en medio de toda nuestra situación, en medio de esa obediencia que tú tienes en Dios, Él endereza nuestros pasos. Óigame, los que elevan su alma a Dios, no solo buscan su ayuda, como decía Matthew Henry, buscan hacer su voluntad. Sigue diciendo este cuarto punto del texto bíblico que leímos, porque a ti he elevado mi alma. Esta expresión de David, porque a ti he elevado mi alma, es una expresión de redención total. David entrega su voluntad a Dios, sus emociones a Dios y su futuro. Elevar el alma es un acto de confianza, es un acto de entrega total, de entrega espiritual. Dejar que Dios mismo determine nuestra ruta, que nos diga por dónde caminar, aunque no entendamos todavía qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así que en medio de toda situación, David está afirmando que ha de ser obediente en medio de esa situación que tiene. Muéstrame, Señor, el camino por donde andar. Así que en oración, ¿verdad?, no se trata solo de pedir que Dios bendiga nuestro camino, sino de pedirle que nos enseñe cuál es
el camino que Él desea que nosotros andemos. Y si yo voy a aplicar este texto bíblico a nuestra vida en el día de hoy, tengo que decir como punto número 1 que cada día es una nueva oportunidad para oír la voz de Dios. Comienza tus mañanas con la palabra de Dios, leyendo su palabra, buscando la intimidad con Dios a través de la lectura de la palabra. Número 2, confía en su misericordia, porque su misericordia se renueva en ti cada mañana. Mire, la misericordia de Dios es mucho más valiosa que nuestras capacidades. Lo que te sostiene día a día no es tu esfuerzo, no es lo que tú puedes hacer o tener en tu mente la capacidad de hacer. Lo que te sostiene cada día es su amor constante. Por último, busca dirección de Dios. Esa dirección de Dios que no solamente te dirige para caminar el camino correcto, sino Dios siempre quita el problema, ¿verdad? Perdóname, no es que Dios te vaya a quitar el problema, no, eso no es. Porque el mismo Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Dios no siempre quita el problema de nuestra vida, pero siempre revela un camino seguro por el cual nosotros podemos andar. Siempre nos da la visión correcta para que el problema no te ahogue, para que el problema no te consuma, para que la situación que estás viviendo no te destruya. Ese Dios poderoso va a obrar en medio de toda situación si caminas por el camino que Él quiere que tú andes. Y en medio de esto, David nos enseña con este texto bíblico y esta base bíblica que la verdadera victoria no está en nuestros pensamientos, no está en lo que yo pueda saber, en mis propios deseos. La verdadera victoria no es ser librado del enemigo, sino nuestra verdadera victoria es caminar en la dirección correcta bajo la guianza divina de un Dios que ama, de un Dios que sostiene, de un Dios que te acompaña, de un Dios que no te deja, de un Dios, aleluya, que te fortalece en medio de los procesos y entrega en tus manos la victoria. Así que si buscamos a Dios cada mañana y buscamos su misericordia, Él enderezará nuestro camino, Él enderezará nuestros pasos, nos enseñará a andar en caminos de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Queremos saludar por ahí a Leila Rivera. Dios te bendiga. Vamos a hacer la oración por tu familia, por tu esposo. También saludamos a José Berríos Candelaria. Dios te bendiga, José, María. Dios me les bendiga. Un abrazo grande de allá de Anones. A Elvia Rodríguez también de Anones. Dios te bendiga, Elvia. A Chari Michelle Vega. Dios te bendiga, Chari. Qué bueno que estás conectadita en este día, en esta programación de encuentro con la palabra. Para ustedes, oramos en el nombre del Señor y presentamos cada vida que se ha conectado. También presentamos a aquellas que se encuentran pasando por un momento difícil
y que se conectarán luego de esta transmisión. Oremos al Señor Dios de la vida. Permite que al comenzar cada día podamos escuchar tu voz, una voz llena de misericordia, llena de paz, de amor, una voz que nos dirige en nuestros pensamientos, una voz que nos da sosiego y paz. Esa voz tuya que guía nuestros pasos. Aleluya, y nos ayuda a tomar sabias decisiones. Enséñanos, Dios mío, el camino que tú quieres que recorramos, por el cual podemos andar confiadamente, porque sabemos que si andamos en tu dirección, tú nos acompañas, tú nos diriges, tú estás con cada uno de nosotros y nosotras. Ayúdanos, Señor, porque solo en ti confía nuestra alma. Padre, yo te presento de manera especial a Leila. Señor, la condición de su esposo, en medio de esas opresiones, te suplicamos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, que tú rompas cadenas, que tú obres, Señor, en el corazón de este hombre. Dios, trae liberación a su mente, a su espíritu. Oh Señor, y que él pueda conocerte. En el nombre poderoso de Jesús lo atamos al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Allí en ese sacrificio tú diste vida eterna. Oh Señor, y por ese sacrificio y en ese sacrificio confiamos y sabemos que tú puedes obrar. Trae paz que sobrepasa entendimiento a Leila. Que ella pueda estar confiada, que en medio de ese camino que ella está caminando, tú la acompañas, tú le das vida, tú la ayudas a seguir hacia adelante, fortalécela en ti. Señor, te presento a José de Ríos, a María. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor amado, que tú te glorifiques en medio de toda situación. Bendíceles, Dios, y ayúdales a seguir hacia adelante. Mira a la mamá de María, Padre, en medio de su condición de salud, imparte fuerzas nuevas. Dios mío, sana todo quebranto en el nombre de Jesús y ayúdales, Dios, a seguir hacia adelante. Te presento de manera especial a Elvia. Señor, bendícela. Oh Padre amado, y que ella pueda estar confiando en que tú eres el Dios poderoso que puedes obrar en medio de toda circunstancia. Bendice su familia. Padre, te presento, Dios mío, a Chari. En este momento, Dios, yo te pido, Señor, que tú la ayudes a seguir hacia adelante. Que tú, Señor amado, la fortalezcas en ti. Y que ella pueda experimentar, Dios mío, que tú eres el Dios que la acompaña. Que tú eres el Dios que le da fuerza para seguir hacia adelante. Padre, Señor, gracias por cada vida que se ha conectado en este día. Te pedimos de manera especial por cada uno de ellos. Te pedimos por sus familias, Dios mío, para que, Señor, en medio de toda circunstancia seas tú obrando de manera especial. Te pedimos, Señor, también por cada vida que se conectará después de esta transmisión y que verá esta programación de encuentro con la palabra. Te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que si hay alguien que necesita el toque salvador tuyo, que tú salves, Dios mío, que tú perdones todo pecado. Señor, aquellos que necesitan ser sanados por ti, que necesitan un milagro tuyo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tengas misericordia. Oh Señor, sobre todas las cosas, mira las vidas que se encuentran atravesando por batallas, por luchas, por aquellas situaciones emocionales, Señor, que no saben cómo resolverlas. Dios mío, pero tú eres el Dios poderoso que puedes obrar.
Sé tú obrando, mi Dios, ayúdales a vencer en tu nombre. Da fortaleza al cansado. Señor, multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Padre, hazles ver que tu camino es un camino bueno, lleno de amor, lleno de misericordia. Que, Señor, en el nombre de Jesús son sostenidos y sostenidas por ti. Y que tú eres el Dios que obras para bien en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Dios te bendiga, Cruz. Qué bueno que te conectaste en este día. Aleluya. Y Ángel Ramos también, los saludamos en el nombre del Señor. De allí de Anones también, un abrazo grande, Ángel. Esta pastora siempre ora por ti, estás dentro de mis oraciones. Así que en el nombre del Señor, en este día, gracias por haberse conectado a esta programación de encuentro con la palabra, desde este espacio, desde la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Santa Olaya, Bayamón. Les saludamos y agradecemos su sintonía, estar con nosotros. Aquellos que se conectarán, qué bueno. Dios les bendiga y esperamos en el nombre del Señor que esta palabra sea poderosa en tu corazón y Dios te alumbre el camino por la cual debas andar. Les invitamos, si usted no tiene una iglesia donde asistir, les invitamos que haga de nuestra iglesia su iglesia. Estamos ubicados en la carretera 830, kilómetro 5.2 del barrio Santa Olaya en Bayamón. Así que esperamos poder verles, saludarles personalmente. Domingos a las 9:30 de la mañana comienza nuestro culto de adoración. A las 10 de la mañana comienza nuestra escuela bíblica y a las 11 de la mañana el tercer culto de predicación y santa cena. Así que si usted anhela compartir con nosotros en cualquiera de esos espacios, les invitamos a que venga y comparta en el nombre del Señor para así saludarles personalmente. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próximo jueves en este mismo canal. Dios te bendiga.